caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. ¿Les suena eso de parecer hacer querer caer la fe y la esperanza? Eso de todo negativo, negativo, negativo. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también... Cualquier similitud con los editorialistas de los diarios uruguayos o con la forma de presentar las noticias de los informativos de la televisión abierta en Uruguay no es pura casualidad. Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Les dije al principio, pensaba darles ejemplos de varios países, contarles cómo el dueño del principal diario chileno durante la dictadura terminó preso por ser colaborador de Estados Unidos durante los tiempos previos al asesinato de Allende y la dictadura de Pinochet, algo confirmado cuando se desclasificaron documentos hace unos años. No es que cualquiera lo acusó, estaban los documentos que desclasificó Estados Unidos. Sería interesante también contarles cómo en México Televisa, que factura más de 5.000 millones de dólares por año, le negó la palabra a los padres de los 43 asesinados, 43 estudiantes asesinados de Ayotzinapa, ¿se acuerdan? La manifestación encabezada por familiares de los normalistas desaparecidos pidieron que se les abran los espacios informativos de Televisa para expresar la verdadera situación del caso Ayotzinapa. Frente a las instalaciones de la televisora, exigieron que se le dé réplica a los familiares para dar la información real de los hechos. Hay que negarle la versión a los padres en una circunstancia como esa. Bueno, Televisa en México, con el poder que tiene, lo hizo. En Ecuador, los dueños de todos los canales abiertos son los bancos y ejercen una fuerte presión sobre cualquier tipo de regulación. De Bolivia, ni hablemos, con todo lo que ha pasado en los últimos tiempos y sigue pasando. Un país en el que a Evo Morales, en plena campaña para un plebiscito, le inventaron un hijo. ¿Y después qué pasó? 24. En Bolivia, una jueza determinó que el presidente Evo Morales y su expareja, Gabriela Zapata, no tuvieron un hijo. Como parte de las investigaciones, la jueza solicitó la presencia del niño. La sentencia señala que fueron mostradas 4 fotografías de diferentes niños de diferente edad que no guardan ninguna relación de parecido físico ni edad con el niño presentado ante la suscrita jueza. Para la defensa del mandatario indígena... Durante todo el periodo electoral para ese plebiscito se habló del hijo de Evo Morales. Un tiempo después resultó que no existía. Hay etcéteras infinitos y van a seguir apareciendo en este podcast esos ejemplos de el comportamiento de los medios masivos en nuestro continente. Página de Facebook. Lejos del árbol. Instagram. Lejos del árbol. Podcast. Twitter. Lejos del árbol. Nos venimos a Uruguay, donde ahora tendremos el gran cambio deseado por los dueños de los grupos de comunicación más importantes del país. Y para hablar de quiénes son los dueños, de si hay grupos empresariales que tengan muchas empresas de comunicación, de si hay esquemas que se repitan entre Montevideo y el resto del Uruguay, y acerca de cuál es el cambio que proponen en la regulación los 5 partidos que nos gobiernan, o 4, voy a conversar con una persona que entiende y que conoce mucho de esto porque le ha dedicado la vida entera, desde sus primeros años como hombre de radio y después estudiando y trabajando en temas de regulación a nivel internacional. Es director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, Gustavo Gómez. Muchas gracias por atender. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien, gracias. Estamos bárbaros. En primer lugar, ¿podemos explicar brevemente qué es Observacom? Sí, es una organización social sin fines de lucro que tiene un alcance de trabajo regional, aunque su oficina está en Montevideo, y se dedica desde una perspectiva de defensa de la libertad de expresión
a analizar y recomendar ajustes en la regulación y las políticas públicas dirigidas a medios de comunicación e Internet. Gustavo, quiero contribuir un poquito a que pensemos entre todos en cómo nos informamos, en quiénes están detrás de los contenidos que consumimos como espectadores o radioescuchas, y en ese sentido me interesa saber cómo está compuesto el mapa de medios en Uruguay a grandes rasgos. Sé que es una pregunta bastante amplia, pero lo dominas muy bien el tema como para explicarlo con claridad. Bueno, en un resumen rápido, te diría que básicamente en los últimos 50 años hay tres grupos de empresas, tres grupos económicos que manejan gran parte de la comunicación en el país. Esos tres grupos están relacionados con tres medios de la capital, que son el 4, el 10 y el 12, que han logrado por distintas vías acumular propiedad de medios, incluso más allá de la televisión, o a través de alianzas o asociaciones, llegar también a todo el país con su misma programación y acumulando recursos a partir de captar audiencias no solo ya en Montevideo, sino en todo el país. A ese esquema de tres grupos principales, fundamentalmente en radio, algo en televisión, en los últimos años se han sumado dos actores potentes del exterior que logran un porcentaje importante, sobre todo en televisión para abonado. Me estoy refiriendo a DirecTV, que es una empresa norteamericana que tiene más o menos la cuarta parte del mercado de televisión para abonado del país, y al grupo Clarín, que a través de Cablevisión también suma otra cuarta parte del mercado de televisión para abonados. Cuando hablamos de tres grupos, hablamos básicamente de un grupo de poquitas familias encabezadas por los Romay, los Yec y los de Feo Fontaina. Tradicionalmente fue así, aunque ha habido algunos cambios en los últimos tiempos. Bueno, eso ha ido cambiando, así tal cual lo decís. Esos son los grupos madre, digamos, las familias madre. madre. Ha cambiado mucho, la gente se pone vieja, hay gente que se muere, es la biología, ¿no? Sí. Y además hay ventas. Entonces, por ejemplo, yo diría que lo más cercano a eso es el grupo del 4, llamémoslo así, donde hay los Romay, distintas partes de Romay son socios en tres partes del grupo. Ya en el 12 estamos hablando del grupo Cardoso, más que del grupo Yec, que ya no tiene peso, es el grupo de los que han sido dueños de importantes cadenas de supermercado. Y también en el 10 ya Fontaina de Feo, eso ya no funciona más. Hace tiempo que los Fontaina no están. De Feo, el viejo de Feo dejó algo a las hijas y ahora hay otra gente. Pero para la gente que te está escuchando, grupo 4, 10 y 12, con relaciones familiares de cierto, como eje central de acumulación, ¿no? ¿Qué pasó en los 90 que cuando llegó el cable se le asignó a esas mismas familias y no se aprovechó a diversificar la comunicación? Y bueno, en ese momento coincidió la llegada de televisión cable al Uruguay. Bueno, en general la televisión para abonados, no solo el cable, pero cuando se había llamado se presentan en Montevideo 8 postulantes a un proceso que no era transparente ni con criterios claros de selección, y al final de ese concurso el padre del actual presidente de la República, el doctor Lacalle, le repartió los 3 permisos que había para Montevideo. Había 5 permisos para Montevideo, 3 a los canales 4, 10 y 12, un cuarto permiso a una empresa formada por socios del 4, 10 y 12, y la única concesión que se escapó del grupo de este oligopolio de la televisión fue a una empresa que se llamaba Versabel, que después terminó siendo comprada por Clarín. O sea que estamos hablando de que las mismas familias que venían dominando la televisión abierta, que tenían mucha más influencia que ahora, en los primeros tiempos, en las primeras décadas, que lo dominaban desde finales de los 50, principios de los 60, cuando llegan los 90, se quedan también con el negocio del cable. Se reparten el mercado, además después hubo juicio porque presentaron 3 propuestas, pero finalmente hicieron un solo cableado para abaratar costos. Exacto. O sea, no fue una competencia ni siquiera entre ellos real. Uh-huh. Cablearon ellos mismos, utilizaron los mismos precios y se repartieron Montevideo entre los 3. Y para la zona donde no llegaba el cable, por un tema del tendido del cable que lleva su complicación, hay que abrir las calles, montaron una empresa que hoy se llama Multiseñal para cubrir por aire, por llamarlo de alguna manera,
a aquella población que quería recibir la televisión para abonados, pero no le llegaba el cable. O sea que básicamente se quedó con todo, fortaleciendo el poder que ya tenían los 3 canales de televisión abierta, como bien decís vos. Para no extendernos tanto en este punto, vamos de nuevo. Los canales abiertos en los 50, principios de los 60. El cable para los mismos grupos económicos en los 90. Y si nos vamos a otro tema que me interesa conversar contigo ahora, en una nueva ley que presenta la coalición en el Parlamento, que la presentó el 24 de abril, hay un artículo que los vuelve a beneficiar de una manera impresionante y que parece escrito para ellos. En realidad hay varias cosas que están escritas por ellos y para ellos. Me refiero particularmente al 48. Bueno. Ese también. Para seguir está la, hecho la línea. para la televisión cable, incluyéndolos. O sea, es la posibilidad de que los operadores de televisión cable puedan utilizar la infraestructura de Antel para dar su servicio de Internet. Un servicio de Internet al que están también habilitados por otro artículo. Es decir, hasta ahora no tienen autorización, no pueden tener autorización para tener Internet, además de la televisión, abierta y cable. A partir de la aprobación de esta ley, tendrían una licencia para también dar ese otro servicio, y además el 48 les permite usar la carretera de Antel para dar servicios que les habilitaba por esa licencia que te decía antes. Bueno, no voy a hacer todo el resumen de nuevo. Hay 3 grupos que tienen empresas de cable, pero no invirtieron por separado, no fue una competencia normal, sino que se agruparon y compartieron el gasto de la infraestructura, y ahora se perfilan para otra vez hacer un gran negocio sin una inversión, entre comillas, normal, sino usando una infraestructura que es del Estado, la que armó Entel. Es como que van renovando beneficios cada vez que existe la posibilidad. Bueno, durante estos 15 años eso no lo pudieron hacer, producto del cambio de gobierno y de la legislación vigente. Y ahí hubo mucho enojo. Y quiero... A partir de eso, sí, claro. O sea, claro, y quiero que me cuentes un poquito. Hubo un despojo ahí, ¿no? O sea, se acostumbraron durante años a justamente esos privilegios, esas condiciones, digamos, muy beneficiosas, no pagar nada, que las licencias de la televisión no tuvieran plazo, entre otras cosas. Y además la posibilidad de acumular sin tope. 50 en 75 afirmativa. Uruguay aprueba una ley de medios que regula las adjudicaciones de frecuencias y garantiza un 60% de producciones nacionales en radio y televisión. La normativa, que también establece horarios de protección al menor de edad, fue fuertemente resistida por los partidos conservadores. Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom, ¿qué fue lo que cambió en el 2014 con la ley que está vigente hasta hoy? Desde el punto de vista formal, que no pudieran salir de la televisión, para también tener internet, para que devolvieran las licencias que tenían de más, porque la ley estableció un límite a la concentración mayor que el que había antes del 2014. Lamentablemente en este caso digo formal porque el gobierno anterior no aplicó la ley y por lo tanto estos grupos económicos como otros que también violan la legislación actual, esa ley de medios actual, porque tienen más licencias que las autorizadas, nunca fueron obligados, nunca fueron presionados a cumplir con la ley. Es decir, estamos hablando de grupos ilegales en este momento, ¿no? Antes de cambiar la ley, antes de que se apruebe este proyecto de nueva ley de medios, que además todavía lo favorece más, lo cierto es que tenemos grupos ilegales en el país que incumplen la legislación vigente y eso es una responsabilidad del gobierno anterior. ¿Eso porque nunca logró que se aplicara la ley tal cual quedó escrita o por otra cosa? No, nunca logró, nunca la aplicó. Nunca intentó aplicarla. No es que no tuvo éxito. La ley les dio 4 años a todos estos grupos que pasaran los límites para adecuarse a la normativa, es decir, no te voy a expropiar, ¿no? Si a vos te sobran más medios de los que están permitidos, que son 3 por grupo económico, todo lo demás te doy 4 años para que los regales, los vendas, se los des a Gerardo Iglesias, se los des a Gustavo Gómez, pero tenés 4 años. Esos 4 años vencieron en enero del 2019. O sea que desde enero del 2019 hasta ahora, que sigue vigente la ley, hay grupos que están ilegales.
Lo que le pasó al gobierno, no sé cómo lo ves tú, pensando cosas que vimos que pasaron en otros países, fue como que no quiso confrontar con estos grupos, que ya crear una ley regulatoria fue una confrontación demasiado fuerte. No me animo a especular al respecto. Solo en este caso me remito a decir que incumplieron la propia ley que ellos votaron. Bien. Otros votaron, ¿no? Yo estuve en el impulso de esa ley y estuve acompañando cuando se votó.